En esta oportunidad abordaremos un tema que proviene de la antropología. La antropología es una de las ciencias sociales que estudia al ser humano y su cultura. Analiza las dimensiones simbólicas que crean los distintos grupos para dotar de sentido sus vidas. Una de esas dimensiones simbólicas tiene que ver con las ritualidades, con las ceremonias, con los actos colectivos que acompañan las transiciones vitales, los cambios, los pasajes de un estado a otro. Los ritos de pasaje ayudan en sociedades exóticas para nosotros a crecer, a asumir una identidad renovada. De todos los pasajes de la vida, uno de los más destacados y llamativos es el que lleva de la niñez a la madurez sexual y a la adultez. A este pasaje se lo atraviesa mediante rituales de iniciación. Vamos a ver en qué consisten. Que vemos en el centro de nuestra pantalla nos muestra a un antropólogo francés que realizó su obra a comienzos del siglo XX. Se llamó Arnold van Gennep. Van Gennep hizo estudios comparativos entre culturas tribales y la sociedad occidental moderna. En 1903 publicó este libro que se tituló Los ritos de paso, donde explora y describe las ritualidades que acompañan a las transiciones entre etapas, entre situaciones sociales, descubriendo que las transiciones, los cambios que se atraviesan en la vida, son hechos riesgosos, estresantes, incluso pueden llegar a ser traumáticos. Por eso las diversas culturas los atraviesan acompañándose de rituales. Existen ritos que acompañan todo cambio, cada pasaje de un estado o posición social de edades. Rituales para celebrar los nacimientos, rituales de iniciación al mundo sexual y laboral, rituales para festejar los matrimonios, las uniones conyugales, rituales de despedida de un ser querido en su fallecimiento. Arnold van Gennep describe los rituales de pasaje que acompañan el cambio y la inestabilidad de la vida, las transiciones entre las distintas etapas existenciales. Desde el nacimiento, el crecimiento, la entrada a la pubertad y a la adolescencia, junto a la entrada a la genitalidad en lo sexual, las relaciones amorosas, por nombrar solamente las transiciones y los inicios de la primera parte de la vida, generan en los seres humanos inquietud e inseguridad. Ante estos hechos, el ser humano ha generado los rituales o comportamientos ceremoniales. Las ceremonias rituales implican una dramatización, una puesta en escena y en acto de ciertos comportamientos que son simbólicos, es decir, que representan algo relacionado con el pasaje que se está atravesando. Las ceremonias rituales tienen una función especial. El ritual aporta expresividad a la vivencia de la emoción, sentimiento o ideas que se experimentan en el tránsito hacia la nueva condición vital. Las ceremonias rituales colaboran con la asimilación y aceptación de la nueva condición social a la que se accede. Mediante el ritual se expresan cosas que se pueden mostrar. Así, el ritual tiene la capacidad lógica de transmitir cosas que de otra manera serían indecibles. Frente a ciertos hechos que implican situaciones de cambio, de transición, actuamos según un comportamiento ceremonial, en ocasiones espontáneo, en otros elaborados. La ceremonia implica ritual y el ritual ceremonia. El aprendizaje que se produce en un ritual supone una imitación, hacer una cosa reconocida, estructurada socialmente, y esta imitación ayuda a encontrar un sentido a la vivencia que se atraviesa. Sí, los rituales ayudan, como decía Van Gennep, a atravesar fronteras vitales, cambios y transiciones, porque estas son experiencias fuertes, estresantes, que implican rupturas dramáticas. El ritual de paso más importante es el de la pubertad, que se da como ritual de iniciación. El ritual de iniciación tiene tres funciones simbólicas. Primero, hay una función de misterio. El iniciado no sabe las cosas fundamentales del mundo adulto.
El niño es ajeno a dos de las experiencias básicas de la vida adulta, la sexualidad genital y el mundo del trabajo. Los ritos de iniciación están llenos de acertijos que acentúan en el iniciado esa sensación de no saber. En segundo lugar, en el acto iniciático acontece la revelación. Los dos grandes hechos ignorados son revelados, son dados a conocer, pero a través de mediaciones simbólicas. Ya veremos un ejemplo. Por último, el ritual divide para siempre lo que se hacía antes como niño o niña de lo que se hará en adelante como adulto. El ritual de iniciación puede durar días o semanas, pero logra un pasaje directo de la niñez a la adultez, que evita pasar por el largo periodo de la adolescencia. Aquí vemos uno de los ritos de iniciación más dolorosos del mundo tribal y tradicional. Se le hace introducir las manos en unos guantes a este niño llenos de hormigas paraponeras. Esto es en el Amazonas, Brasil. Provocan uno de los dolores más intensos que existen. El niño tiene que demostrar que puede soportarlo, resistiendo a semejante dolor con valentía. El iniciado debe pasar por pruebas, por desafíos, que son difíciles y dolorosas. Solo si los atraviesa dando muestras de fortaleza y valentía, pasará a formar parte del mundo de los adultos, del mundo de los hombres para el caso de los niños. Dos condiciones de todo rito iniciático son el miedo y el sacrificio. Los rituales de iniciación implican un componente de atemorización e incluso pueden ser terroríficos. Se hace sentir miedo para cambiar la mentalidad y el comportamiento, donde la recuperación será difícil por su condición altamente estresante. La experiencia iniciática así posibilita la internalización del orden dominante dentro de una sociedad. Solo por ella se acepta y se consolida una forma de vida. La experiencia de iniciación implica un sacrificio, pues el iniciado sufre y siente miedo. La selva de los símbolos es un libro que aparece en 1967. Su autor es otro antropólogo, esta vez es un antropólogo escocés. En él presenta los resultados de sus investigaciones sobre los ritos de iniciación entre la población de los Dembu en Zambia, África. Se aplica a estudiar el proceso ritual, es decir, el antes, el durante, el después de la iniciación. Descubre tres fases del rito iniciático. Primero, la separación, donde el niño es separado de su madre y de toda la sociedad. Junto a otros niños es instruido. Luego, la iniciación implica el pasaje por una o más pruebas dolorosas. En el caso de los Dembu, se trata de una circuncisión. Finalmente, el retorno a la sociedad. Pero este reintegro es asumido con un nuevo estatus. Se reincorpora a la sociedad después de días o semanas ya con todos los atributos de un adulto, como un hombre nuevo, con una propiedad y habilitado para el trabajo y las relaciones sexuales. En el proceso ritual, Víctor Turner describe el rito de iniciación de los Dembu, llamado Mukanda. Veremos al Mukanda en sus tres fases. Primero se separa a los niños en condición de iniciación y se le presentan los misterios. Se retira a los niños de sus madres y el poblado se ocupa de toda una serie de preparativos. El circuncisor principal vendrá de un pueblo vecino, hay que invitarlo y recibirlo. Se prepara, por lo tanto, reuniones de comida y bebida. Además, hay que recolectar medicina fortalecedora de hierbas del lugar. Finalmente, hay que realizar ceremonias y oraciones para recordar la memoria de los antepasados que estarán presentes acompañando los eventos rituales. Mientras tanto, los niños o novicios son despojados de sus nombres. Todos son llamados por igual, Moadji, y quedan a cargo de un tutor o instructor, el Samasembi, padre de todos, quiere decir. El Samasembi les plantea a los novicios o a los Moadji distintos acertijos que corresponden a los misterios y también una serie de pruebas físicas
que deben pasar con éxito. Uno de los principales misterios de Embu era el misterio de los tres ríos, el río Rojo, el río Blanco, el río Negro. Con estos tres ríos se enseña la revelación de la sexualidad y la muerte. Los novicios, en este caso niños y niñas, eran conducidos a un refugio alargado, techado pero desprovisto de paredes, llamado Isenbi. El celebrante de mayor edad, titulado Samasenbi, padre, tomaba una azada y cavaba un pozo con forma de cruz o de un hacha de embú. Después tomaba cañas y los plantaba a lo largo y a lo ancho de la fosa. Luego plantaba cuernos de antílope rellenos de hojas medicinales machacados, en hileras en cada uno de los lados de la fosa. Luego rellenaba esta con agua, luego le cortaba la cabeza a un ave y vertía su sangre en el agua de la fosa. Además agregaba arcilla roja o polvos colorados. El Samasenbi se lavaba el cuerpo con agua medicinal y se untaba la piel con arcilla blanca, untaba sus propios ojos y a los novicios con el polvo blanco y les decía: prestad atención, este río es sangre, es muy importante y peligroso. No habléis de esto en la aldea, cuidado, no es un río corriente. Nsembi, Dios lo hizo. El río de la sangre representa a un hombre con una mujer, la copulación, el acto sexual. El río rojo es una mujer y su marido. También aprendían que el río mayor no era el rojo, sino el blanco. Los novicios tienen que contestar a una serie de acertijos. Uno de ellos es: ¿cuál es el agua que se muestra inquieta por las noches? Y la respuesta correcta es semen. Uno de los sentidos del río blanco es el poder generativo masculino. Pero otro de los sentidos es la leche de la mujer, que también es blanca, y sin la cual el niño engendrado no sobreviviría. El blanco es el color que eligen para adornar y marcar sus cuerpos. Este acto es el acto de benevolencia y bienestar, tanto en los vivos como entre los muertos. El negro es el color de la muerte, aunque también está conectado con el ocultamiento y la oscuridad. El negro también es símbolo de la impureza y del luto, del sufrimiento. El blanco, por contraste, del renacer. Los muchachos recién iniciados se pintan de blanco porque son hombres nuevos. Durante la fase de separación, los novicios o muachi están en condición de liminalidad y comunitas. ¿Qué es esto? Es algo clave para entender algunos fenómenos incluso de las adolescencias contemporáneas. En el tiempo de separación, los novicios o muachi están excluidos de la sociedad, viven en sus márgenes, en sus límites. Por eso Turner habla de liminalidad. Pero en esa separación acontece la gran transformación de sus identidades. Vuelven siendo otros. Se trata de un renacimiento, de una vida más plena. Los liminales o marginales tienen tres condiciones. Primero, la ambigüedad. Ya no son niños, pero tampoco son adultos. No son ni una cosa ni otra. Tienen una ausencia casi total de atributos, tanto del estado pasado como del porvenir. Segundo atributo, la invisibilidad. Siendo ambiguos, son inclasificables, y esto provoca que no sean reconocidos. Como no son ni una cosa ni la otra, son casi invisibles. No son tenidos en cuenta por la sociedad. La tercera condición es la carencia. La carencia, como no son ni una cosa ni otra, por eso no poseen estatus, ni propiedades, ni rasgos que permitan identificarlos, así que no tendrán ni voz ni voto. Pero los liminales, los excluidos, forman entre sí una comunitas, una relación entre iguales que se sienten muy diferentes de la sociedad ordinaria. Digamos que se unen y se enfrentan a la sociedad en su condición de marginales. La segunda fase que descubrió Víctor Turner es la fase de iniciación propiamente dicha. El ritual público, en este caso de los Dembu, es la circuncisión. Una vez despojados de su identidad de niños, de sus nombres, están preparados para el corte del prepucio del pene, es decir, la circuncisión que los hará puros.
El blanco, la pintura blanca, con la que vemos adornados en sus pieles, en sus cuerpos, es símbolo de la pureza y el renacimiento. Dejarán para siempre de ser los hijos de sus madres, dejarán de permanecer en sus casas y ayudar en las tareas domésticas, adquirirán el estatus de hombre adulto. Tendrán su propia vivienda y cazarán, conseguirán su propio alimento, también podrán conseguir mujer. Serán lavados, purificados, comerán una comida ritual y serán circuncidados. La circuncisión será precedida y acompañada por la danza ritual de este enmascarado, el Chisaluki, que recuerda y rinde culto a la presencia de los antepasados. Finalmente se integran nuevamente a la vida del poblado, pero el niño ya es otro, se ha transformado en hombre. Deja de ser el niño que nada sabía de los secretos del mundo adulto, fue iniciado en el saber del sexo y del trabajo. La revelación se la dio el Samasenbi, a través de explicarle el sentido de los mitos y de los símbolos, por ejemplo, el sentido de los 3 ríos. La mutilación que sufrieron, la circuncisión, significa que han muerto los niños que eran, pero aconteció un renacimiento, renacieron como hombres maduros e íntegros. Los ritos de iniciación tienen varias funciones simbólicas. Primero, otorgan a los niños y niñas la madurez sexual de un adulto. De esta forma no tienen que pasar por el cada vez más largo periodo de la adolescencia. Segundo, inmediatamente en el retorno le es otorgado un lugar y una posición social. Ya posee casa, posee habilidades de trabajo, está habilitado a la sexualidad genital. Tercero, los rituales representan simbólicamente los órdenes sociales que deben respetarse, pautas normativas que deben cumplir. Así que finalmente la función del ritual permite replicar el orden social dominante y con eso se mantiene la unidad y cohesión del grupo. En la actualidad también existen rituales. Algunos son de mayor espontaneidad y adquieren sentido después de vividos. Experiencias de lo musical artístico como participar de grandes recitales. El cuerpo propio como lugar de inscripción biográfica a través de tatuajes o de piercings. El ritual de la quinceañera. Señalan, por ejemplo, iniciaciones en la sociabilidad, denotando la urgencia de ser marcados por alguna ley simbólica. Víctor Turner descubre analogías, paralelismos entre las sociedades tribales y las sociedades complejas en las que vivimos. En nuestras sociedades complejas también existen fenómenos liminoides, es decir, nosotros también nos separamos para seguir viviendo, para asimilar la vida, los fenómenos de evasión, los juegos, los pasatiempos, los deportes, son fenómenos liminoides. Estos nos separan de los órdenes, de las pautas, de los mecanismos de la vida ordinaria laboral. Los carnavales, los recitales, los eventos deportivos, las largas marchas de los peregrinajes, como el Camino de Santiago de Compostela, el turismo, derivan de los ritos de paso tribales. Ponen en suspenso las reglas que pautan nuestra cotidianeidad, levantarse temprano, estudiar, trabajar, y permiten un desorden tolerado, el ocio sin más, hasta la abierta violencia, el ruido, la embriaguez, el sexo libre. En algunos grupos, cuando esta liminalidad, este vivir en el margen de la sociedad se hace estable o permanente, los individuos que lo comparten entran en una comunitas, es decir, en una unidad de iguales, que viven separados de la sociedad con sus propias reglas o bien se enfrentan a la sociedad abierta e incluso violentamente. Así que rituales y condiciones de ritualidades persisten en la sociedad contemporánea. Pero ¿existen ritualidades de iniciación propiamente dichas en el mundo occidental actual? Los ritos de iniciación tuvieron y tal vez tengan que ver con actos que habilitan el camino para convertirse en un sujeto reconocido individual y socialmente, superando aquella ambigüedad, invisibilidad y carencia propia de los estados liminares. La adolescencia es un tiempo de ser, pero también
es un tiempo liminar, en el que hay múltiples potencialidades que aún no se despliegan. Por eso es también un momento de pasaje hacia el estatuto de adulto. Las ritualidades contemporáneas parecen exceder en mucho la búsqueda de legitimación de la entrada en la madurez sexual y aparecen como una acuciante demanda de reconocimiento social, de habilitación como ser cultural. En ese sentido, portan vestigios simbólicos de las ritualidades de iniciación. Como veníamos diciendo, podemos reconocer en los adolescentes actos, acontecimientos, hechos que indican la urgente demanda de reconocimiento de los otros, la urgencia de ser habilitado como ser cultural que pueda estar incluido plenamente en un grupo social, en un socius. Los jóvenes protagonizan, dan existencia a rituales que se generan espontáneamente, sin actitud ni idea consciente. Un acontecimiento compartido adquiere sentido y valor de ritualidad después de vivido, pero igual produce una modificación en el sujeto y el grupo. Ya no son los mismos después del hecho. Ha quedado una marca que los hace ser otros. Participar en un recital, tocar una banda, los tatuajes, los ornamentos en el cuerpo, el uso de objetos, de sustancias, las primeras relaciones sexuales y amorosas son ritos más o menos privados, más o menos espontáneos que señalan, marcan, inscriben la iniciación en la sociedad. La velocidad y el vértigo, los riesgos a los que se autoexponen los jóvenes pueden reemplazar los riesgos y el sufrimiento que les eran impuestos en las sociedades ancestrales y tribales. En relación al otro de la iniciación aparece en primer lugar otro joven, el grupo de pares. También se necesita un espacio, un lugar donde marcar, donde dejar una señal, una inscripción, que al ser mirada lo identifique. El propio cuerpo, los tatuajes, los piercings, los juegos de deslizamientos, el skate, incluso las autoexposiciones riesgosas en las redes. El espacio público puede ser marcado, es marcado por los jóvenes. Puede serlo simbólica y sutilmente, incluso artísticamente, como en el caso de los grafitis, o de modo violento, haciendo destrozos, provocando rupturas. El problema suele ser que en nuestras sociedades complejas el otro adulto suele estar muy ocupado y por eso está como borrado. Ya no dispone del tiempo del Samasenbi para revelar los misterios ni su narrativa simbólica. Por eso a veces el otro adulto no ofrece ni el saber, ni el lugar, ni el tiempo. Es preciso que vuelva a ofrecer esos relatos maravillosos que se actualicen en el momento del rito. Las sociedades contemporáneas, específicamente hablando de nuestros países latinoamericanos, han generado ritos de iniciación también muy elaborados. Uno de los ritos de paso más evidente y que cuentan con mucha importancia social en países como México es el ritual de la quinceañera. Esta celebración está presente en sociedades en donde subsiste una fuerte estructura patriarcal y machista. Se trata de una fiesta que tiene un fuerte simbolismo, pero el mismo es como implícito, secreto, incluso para quienes lo viven. El ritual de la quinceañera es el ritual que precede y anticipa por sus vestidos, su ornamentación, al del matrimonio. El salón de fiestas, los invitados, los decorados, la torta, son todos elementos semejantes al del casamiento. El ritual quinceañero simboliza la puesta a disposición de la muchacha para la realización del matrimonio. Desde una perspectiva de género y poder, la fiesta de 15 vendría a reforzar la dominación simbólica de los hombres sobre las mujeres. La importancia que revela este ritual en la sociedad mexicana indica cómo deben ser las cosas, cuáles son las posiciones sociales que deben respetarse. Su fuerza emocional reproduce y estimula los roles y estatus de géneros culturales del orden patriarcal dominante. Los niños de las sociedades africanas tribales son puestos a realizar pruebas muy difíciles, incluso riesgosas por sus iniciadores. De esa forma demuestran a la sociedad y se demuestran a sí mismos su valentía, su valor. El antropólogo y sociólogo francés David Le Breton analiza las pruebas, las conductas de riesgo, el conducir alcoholizado, las peleas, los consumos de sustancias abusivos
los cortes en la piel, la anorexia, como pruebas que se autoimponen inconscientemente los jóvenes como formas inéditas de ritos de pasajes. Le Breton dice que son ritos privados, íntimos, solitarios, autorreferenciales, desprendidos de toda creencia y que buscan dar la espalda a la sociedad. Pero ¿por qué hablar de ritos? Porque tienen algo de privado, íntimo, solitario, incluso espontáneo, pero mucho de común, porque son conductas típicas que se repiten una y otra vez en países europeos y latinoamericanos, por ejemplo. Además, están ligados, íntimamente asociados a la dificultad para encontrar sentido a la vida. Le Breton dice que estos jóvenes buscan el límite y el sentido de la vida con el propio cuerpo. Plantea que toda una serie de sintomatología están asociadas a la dificultad para hallar sentido a la vida, y esto se debe a la falta de referentes claros, que muestren los caminos y los sentidos que pueden encontrarse en la vida. Las conductas de riesgo, dice Le Breton, son un interrogante a través del cuerpo. El joven pregunta con su cuerpo, haciendo actos riesgosos hasta donde puede llegar. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el valor de su propia vida? Intenta abrirse camino, experimentar la vida, pero golpeándose permanentemente contra el mundo. Mientras otros jóvenes se preguntan el sentido de la vida a través de la lectura, de la filosofía, estos jóvenes van a probar sus límites y los de la sociedad, lastimándose, provocándose dolor por la violencia o en la búsqueda de sensaciones a través del alcohol, la toxicomanía. Dice Le Breton, van a combatir físicamente contra el mundo para saber quiénes son. Le Breton dice que esto acontece lamentablemente porque estamos inmersos en una sociedad hostil. Vivimos en una sociedad del desprecio. Retoma al filósofo alemán Axel Honneth, que describe a nuestras sociedades como conformadas por adultos arrogantes, que desde sus posiciones y posesiones, desde su dinero, desprecian a los vulnerables, a los que no tienen lo que ellos poseen. El neoliberalismo, dice Le Breton, siguiendo a Axel Honneth, hace la vida muy áspera, casi inhabitable a los jóvenes que necesitan creer en la amistad, en la justicia y la igualdad. En esa sociedad del desprecio, lo que le vuelve como reflejo al joven o a la joven es su nulidad, su nada, su insignificancia. Sienten que son llevados por un viento y tratan de luchar contra ese sentimiento, dice Le Breton. Tratan de enfrentarse a esa nada, a ese viento, por pruebas personales que se imponen a sí mismos. Pero hay alternativas al mundo hostil. Este mundo puede ser paulatinamente recreado. Se pueden restaurar los sentidos simbólicos, el plano de lo imaginario, los sentidos legendarios del mundo, para volverlo un lugar que dé ganas de habitar. Otra antropóloga y socióloga francesa, Michelle Petit, dice que la lectura y las artes son fundamentales para lograr un arte mayor, el arte de habitar el mundo. Michelle Petit sostiene que frente al mundo hostil, que frente a este mundo hostil, los jóvenes necesitan relatos que les sean dados para construir primero una morada interior que permita habitar el mundo. Michelle Petit ha investigado los modos en que la lectura ayuda a reconstituir la propia vida en las peores situaciones de crisis. Desde China hasta Latinoamérica, incluso en la Argentina post-2001, hizo entrevistas con personas que leen y que por ese medio resignifican sus vidas. Escribe, a lo largo del camino, cualquiera sea la cultura que los ha visto nacer, los humanos tienen sed de belleza, de sentido, de pensamiento, de pertenencia. Necesitan representaciones simbólicas para salir del caos. La iniciación al mundo por la vía simbólica de la literatura, del arte y la filosofía permite comprender el mundo, inscribirse en él y prolongarlo en incontables otros mundos posibles. Leer relanza la propia historia, permite leer entre líneas lo propio, asimilarlo, elaborarlo. La literatura reanima la interioridad y a la vez nos hace explorar desde ella al mundo.
François Dolto, en su libro póstumo La causa de los adolescentes, sostiene que el proyecto de vida es una forma, es una construcción que puede sustituir el rito de paso. Un proyecto de vida donde el joven elabora qué desea ser, qué quiere para su vida. Esto hace que éste se proyecte en un futuro dentro de la comunidad de adultos de su cultura y que asuma también riesgos, desafíos, en donde pueda lograr realizar ese proyecto al cual aspira. El proyecto de vida, que puede implicar o no el tránsito por una carrera, el aprendizaje de un oficio, una práctica deportiva, la consolidación de una carrera artística, implica siempre una gran prueba o serie de pruebas que han de pasarse, de cumplirse. Al igual que en las sociedades tribales, pero de modo más autónomo, cada quien debe poner lo mejor de sí, sus esfuerzos, su capacidad inventiva, su energía, deseos e ímpetu en el pasaje de esas pruebas. La vida del estudiante es un dilatadísimo rito de paso. De hecho, el propio Bourdieu señala que el estudiante está en una situación interestructural. Ya no es lo que era ni tampoco lo que será. La carrera es un trayecto cuyo objetivo es adquirir otro estatuto: maestro, doctor, ingeniero. Estos ritos de pasos no son igual para todos. Para las clases humildes, la escuela y el éxito final en los estudios es toda una conquista social, y las pruebas son mucho más difíciles. Para concluir, vemos que el trabajo de pasaje que un adolescente debe realizar, las tareas que ha de cumplir para acceder a la vida adulta, son siempre difíciles e implican crisis e incluso distintos montos de angustia. Esto es propio de todo cambio, y más aún de uno de los mayores cambios y transiciones que se producen en la vida. Pero esos trabajos, tareas o pruebas que ha de enfrentar serán más productivos cuando encuentre o disponga de referentes concretos en el mundo adulto que lo ayuden a pasarlos, a sobreponerse, a encontrar sentidos. También debe disponer de marcos simbólicos que le permitan concebir al mundo y a sí mismos con un espesor, con una riqueza simbólica, con los matices de la imaginación, de lo ficcional, con la grandiosidad de lo legendario, de relatos que vuelvan entrañable lo vivido. Disponer de marcos simbólicos que permitan soñar, pensar, habitar el mundo y encontrar sentidos múltiples en él.